año jubilar de la Esperanza que organiza nuestra hermandad. En esta ocasión, pues bueno, queremos tratar un tema distinto a los temas cofrades que normalmente llega a tratar lo que viene siendo una hermandad. Y queremos tratar el tema que, bueno, que a los que estamos aquí tanto nos ha tocado de cerca, que es el de la donación de órganos. Para ello, pues tenemos hoy a don Antonio Gordillo Brenes. Antonio es médico intensivista del Hospital Puerta del Mar y es el director, el coordinador de trasplantes de la provincia de Cádiz, quien nos comentará un poco todo lo que viene siendo los testimonios que ha recogido durante todos estos años en cuanto a trasplantes de órganos. Queríamos que esto fuera un poco distinto, que no fuera una charla al uso, sino que pudiéramos contar con los testimonios, bueno, de todos los puntos de vista acerca de una donación. Tenemos el testimonio médico, que Antonio se encargará de darnos. Contamos también con la presencia de José Luis Cordero Varo, lo conoceréis, bueno, de todo el mundo cofrade de nuestra ciudad, es concejal del Ayuntamiento de San Fernando, ha sido hermano mayor de la Hermandad de Rocío, cofrade de la Hermandad del Medinaceli, y hoy nos acompaña pues porque fue secretario de la Hermandad de Medinaceli cuando se acogió al proyecto de Lágrimas de Vida, que tanto hace por esas donaciones y en la que tantas hermandades nos hemos acogido y encendemos en nuestro caso la vela de Lágrimas de Esperanza que acompaña cada martes santo a nuestra titular. No ha podido estar aquí hoy Cristina Carmona, es enfermera, ya es de Rota, pero no se ha podido encontrar. Cristina en sus carnes vivió lo que es la donación de órganos de un familiar, concretamente de su madre. No ha podido estar, pero nos ha mandado un vídeo que después proyectaremos donde ya nos cuenta su testimonio. Y bueno, el caso que a todos nos ha tocado más de cerca es Jaime, nuestro compañero, nuestro hermano de la Junta de Gobierno, que desde el mes de octubre pues bueno, disfruta de una nueva vida gracias a un donante que cedió su corazón para que siga latiendo en él y en todos nosotros. Así que nada, Antonio, antes que nada intenté darte la palabra, agradecerte estar hoy aquí, sobre todo a los cofrades de nosotros los cristianos, felicitarte por tu onomástica, que te hemos traído un día puntero. Igualmente. Yo me voy a levantar. Con vuestro permiso me voy a levantar. Tú le vas dando y cuando yo te diga, y va pasando. Esto está presente en la que está. Y tú le vas dando cuando yo te diga, dale ya. Bueno, pues nada. Gracias a todos vosotros por la asistencia y al hermano mayor y toda la Junta y bueno, a la cofradía en general por apostar por estos temas. Y un tema muy cristiano, bastante cristiano. Bueno, es prácticamente como un tema de solidaridad. Hay mucho, pero en este puede ser casi de la máxima expresión, ¿no? Y en uno de los momentos más difíciles de una persona, porque como ahora veremos hay donaciones en vida, son pocas, pero las hay, digo de órganos, de tejido, de sangre y de eso ya lo conocéis, ¿no? Pero de órganos hay pocas y la mayoría son de gente que fallece, ¿no? Lo hace o ya lo ha expresado en vida o lo hace la familia en un momento muy delicado, ¿no? Ahora yo traía un montón de diapositivas. Yo creo que lo más importante es que yo no hable o que hable poco y haga alguna introducción de cómo se hacen las cosas y yo lo que ofrezco es que me preguntéis o que preguntéis todo lo que queráis y no os quedáis nunca con ninguna duda, ¿no? de todo esto. Vale. Bueno, como ha dicho, yo trabajo en la UCI de Cádiz, pasando bueno, aparte de dedicarme desde hace un montón de años, bueno, por lo que es la UCI, a tener gente muy grave, pues aparte tengo una doble vertiente porque me dedico también a lo que es la donación, ¿no? Y soy el coordinador, digamos, soy el responsable de la provincia de los coordinadores y hago labores de coordinación también en el hospital, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿No pasa? No va. Las cosas ¿qué pasa? Ahora. Es que esto pesa un montón. Bueno, y esto son diapositivas de charla que doy muchas veces a los chavales, ¿no? Una vez que me han invitado a algún instituto. Y España, bueno, pues ahí tenéis, está poco actualizado porque me falta Alcaraz, que no me ha dado tiempo, pero bueno, España es campeona del mundo en un montón de cosas, ¿no? Y en la siguiente también.
los chavales estos, y mucha gente esto no sabe quiénes son, esto es en blanco y negro, ¿no? Pero son los premios Nobel que tenemos en España, ¿no? Vale. Y aparte de todo eso, pues somos líderes, y lo sabréis por las noticias, de que somos líderes mundiales en la donación y en el trasplante de órganos. Y eso es un motivo de orgullo pues, también para España. Eso es una gráfica así del... No, por favor, voy pasando, yo me estoy viendo. Y es una gráfica de todos los países del mundo de lo que son las barras de donación. Y ya España está la primera, Estados Unidos nos sigue, pero a muy poca distancia, pero somos los primeros, por encima de los estadounidenses, y después incluso los países más desarrollados, con un sistema de vida y sanitario muy avanzado, pues tienen una tasa de donación muy baja. Bien, bien. Eso nos hace pues, ser en tasas de millón de población, como tenéis ahí, que son 52 donantes el año pasado por millón de población, pues ser los líderes mundiales en donación y también en trasplante. Y esto ha sido así durante muchos años, pero bueno, esto al principio en los años 80 la donación era una cosa que, bueno, cada hospital un poco lo hacía por su cuenta. Y aquí tiene la importancia del sistema español, que como ahora veremos, son varias, ¿no? Y una es el hito de crear la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante, que es donde empieza allí en el año 89-90, y en esa primera década pues se ve cómo se aumenta muchísimo la donación. Después viene un periodo de estabilización, donde prácticamente no se sube mucho, y es porque la mayoría de donantes ya no se escapaban ninguno, como se dice, o todos los que podían ser, se recuperaban para la donación, y eran en una cosa que se llama muerte encefálica. Y el gran impulso es la donación en asistolia, que ahora después veremos en qué consiste, y eso nos ha llevado a tener muchísimos más donantes, y lo que es más importante, órganos para personas como él, que sea posible la donación. Y después traía un montón de gráficas, pero que yo creo que más o menos pues, vamos a ir pasando. Esto es la negativa, ¿no? o la aceptación, y bueno, el 80 y tantos % de las familias que se le pregunta dice que sí, y lo ideal sería que fuera el 100%, pero bueno, yo creo que como el 80 y tantos, desde luego, es una buena cifra. Pero tenemos que seguir luchando, y este es un foro para eso, para promover y a que todo el mundo le suene la donación y opten por eso. Vale. En cuanto a la edad de los donantes, no sé si la habéis escuchado, pero ya no existe un límite. De hecho, la edad media no para de subir, ya vamos por 61 años. La edad media. Eso quiere decir que la mayoría de donantes, o como ponéis, el 60% de los donantes son mayores de 60 años. O sea, son jóvenes, pero son prejubilados, jubilados. O sea, ya son personas que no es como antiguamente que se creía, o como mucha gente cree que son personas jóvenes. Afortunadamente no. Vale. Y afortunadamente no por esto, porque al principio casi todo venía de los accidentes de tráfico y otra serie de cosas que eran gente muy joven, pero como veis desde el año 2000 no para de caer. Estas son las barras de abajo. Ha caído muchísimo, aparte de la ley de seguridad vial y de todas las cosas, la seguridad de las carreteras. Las carreteras no son las del año 90. Afortunadamente tenemos muy buenas carreteras en España, buenos coches, concienciación, todo eso hace que caiga. Y aparecen pues los ictus, enfermedades más relacionadas con la edad, y digo que eso también es bueno. No queremos que la gente se muera joven, pero nos hemos tenido que ir adecuando, y como nos faltan donantes, pues hay que buscar donantes donde sea. Cada vez son más mayores, con más patologías, pero sabemos que son órganos también que pueden ser viables. Y todo esto, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos, el fin último de la donación es una persona como tenemos hoy aquí, y que conocéis todos, y que si no fuera posible, pues, ya llega un momento que la medicina, con los tratamientos que tiene y con los que él tenía, ya no es capaz de vivir, y su esperanza de vida pues, hubiera sido, pues no sé si meses, en algunos casos días, pero no más de meses. Entonces, la calidad de vida, por un lado, porque mejoran mucho las personas, y por supuesto la esperanza de vida.
Y el número de trasplantes no deja de crecer, porque tenemos también más donantes, trasplante renal, hepático, pulmonar, cardíaco, están en orden de lo más frecuente, ¿no? Y pese a todo eso, la lista de espera sigue más o menos igual, porque también somos más mayores, o tenemos más problemas a lo largo de los años, y también metemos gente más en lista de espera que antes no se metía. Antes, pues, a lo mejor, uno que tenía 70 años, pero ya una persona mayor, digo antes, para la medicina hace 20 y tanto, 30 años, 70 años ya era una persona muy mayor, y para ahora es una persona joven. Y antes, pues, si prácticamente no se metía en la lista de trasplantes, ahora ya es que no se, igual que no hay edad para la donación, prácticamente tampoco, con ciertas salvedades, no la hay para recibir o para trasplantar. Bueno, en Andalucía, porque eso eran cifras de España, pasa lo mismo, ¿eh? Y en Cádiz también, digo, porque vamos a saltarnos las gráficas, voy dándole... Pero bueno, son las mismas gráficas, pero lo mismo que pasa en eso, en Andalucía pasa lo mismo, pero mejorado, y en Cádiz también. O sea que dentro de España, Andalucía es un motor muy importante, porque tenemos la cifra media por encima de la media española, y eso es importante porque somos la comunidad más grande, también la más extensa, una de las más extensas, pero la más grande en población, pues somos 8 millones y pico de habitantes, que es la más grande, ¿no? Y dentro de Cádiz, que es donde estamos, pues también nos tenemos que sentir un poco orgullosos, porque estamos por encima, como esta sería la media de España, la media de Andalucía y la media de Cádiz de donación. O sea que sí, la media de España, y en España éramos los líderes mundiales, pues los andaluces y los capitanes estamos a la cabeza de la donación y del trasplante de todo el mundo. El año pasado en concreto, pues fueron 75 donantes, y bueno, pues de ahí se recuperaron 112 personas que se trasplantaron de riñones, 46 hígados, 9 corazones, 16 pulmones y 2 páncreas. 86 córneas, que son el cristalito este que tenemos aquí en el ojo y que no le devuelve la vida a una persona, pero le mejora mucho la calidad de vida, ¿no? De una ceguera pues le puede hacer ver, no con lo mejor con la claridad que vemos todo, pero podéis viendo con un ojo aceptablemente, ¿no? 33 donantes de hueso, que no son solo los huesos, sino varias piezas óseas, y eso es importante para cualquier cirugía. De ahí se sacan trocitos y trocitos de hueso para cualquier tipo de cirugía, de columna, de reconstrucción de una fractura y de un montón de cosas. Válvulas cardíacas, para personas que necesitan una válvula en unas determinadas situaciones, y no se puede poner una mecánica, una biológica, una serie de cosas que se ponen habitualmente, tienen sus indicaciones, pero se utiliza una válvula de un humano. Y eso nos llevó a hacer 126 trasplantes de riñón en Cádiz, porque en Cádiz solo se hace de órganos, de trasplantes renales, hacemos extracción de todos los órganos, pero de trasplantes solo se hace de riñón, y 41 trasplantes de córnea, ¿eh? Que son cifras, ¿vale? Que nos hacen, esto sí, ponernos a la cabeza de trasplantes. Durante muchos años ya han mantenido el trasplante renal en Cádiz la primera cifra de Andalucía y probablemente de España, ¿eh? Quitando algún hospital de Cataluña, el resto de España, incluso Madrid, tenemos la tasa mayor, uno de los primeros tasas, una de las primeras tasas de trasplante renal de España, ¿vale? Y esto es una gráfica para que veáis también la importancia de la donación. No solo es el mejorar la calidad de vida, que eso es enorme, y la esperanza de vida, eso es, por supuesto, eso no se discute, pero eso no tiene precio, eso no tiene forma de medirlo. Pero el riñón, por ejemplo, que es un órgano que se puede suplir parcialmente con la hemodiálisis, la diálisis, eso sí se puede medir, y es costo efectivo el tratamiento del trasplante. Por supuesto, el que se trasplanta el riñón mejora mucho en calidad de vida, pues no tiene que ir 3 o 4 veces al hospital a engancharse a una máquina, eso ya
después puede tomar líquido, puede hacer una vida normal, cosa que no puede hacer la gente que está en diálisis. Mejora su supervivencia muchísimo, pero además, como pone aquí, y esto también es importante, un paciente en hemodiálisis cuesta de media 46.000 euros. En diálisis peritoneal, que es otra técnica, esto. Pero el que está trasplantado cuesta el primer año un poquito más que lo que gasta en diálisis, pero a partir de ahí ya lo único que gasta es en pastillas. Y cae mucho el gasto. También es importante. ¿No? Por supuesto que es muy importante. Lo mejor, eso es la supervivencia, no sé qué, pero es prácticamente el único tratamiento que yo sepa en medicina y encima ahorra dinero. Porque cualquier tratamiento cuesta dinero. Cualquier técnica cuesta dinero. Este, sin embargo, ahorra dinero para el sistema, ¿no? Y eso es importante también. Bueno, el éxito de España en todo esto es lo que se ha dicho siempre, el modelo español, y bueno, no voy a andar mucho, pero bueno, eso tiene una explicación. Y se sustenta, por supuesto, en la solidaridad de las personas y de la sociedad, eso es indiscutible, pero tiene otras patas, ¿no? Y es el sistema sanitario que tenemos, que es un sistema universal, gratuito, con equidad y con una serie de cosas que no tiene otro sistema sanitario. Y después una red de coordinación bien estructurada y bien hecha que aporta mucho al sistema, ¿no? Y una ley, un fundamento legal, que la ley es del 79, cuando empezábamos la democracia, ya es la primera ley de trasplante de España, pero después, como sabéis, las leyes se desarrollan por reales decretos. Y el último que tenemos y el que está vigente es de 2012, y eso hace, bueno, para todo esto hay que tener un soporte legal importante, ¿no? Y una ley de las más pioneras ya en el año 79. ¿Y quiénes somos los de la coordinación y esas cosas? Como decía, bueno, pues una estructura piramidal, desde la dirección que está en la ONT en Madrid, después está una dirección en cada comunidad autonómica, tenemos un coordinador autonómico, y después en sectores de la comunidad autónoma, pues el sector 1 que es Cádiz, pues el responsable soy yo. Y después cada hospital tiene una serie de coordinadores médicos o enfermeros, que son los coordinadores intrahospitalarios. Bueno, esto se ha descuajarinado, las letras están ahí, pero bueno, son las versiones del Windows. Esto. ¿Y cómo se hace una donación? Bueno, esto empieza desde que hay un posible donante, hasta que se confirma que hay donante, que se habla con la familia, que se valora, que tiene un montón de procesos por en medio, si hay que, por supuesto, hablar con la familia, consentimientos familiares, autorizaciones legales cuando lo haya, cuando sean muertes judiciales, hasta de que se organiza un quirófano, se extraen los órganos y finalmente se trasplantan, ¿no? Vale. Eso hace que en una donación multiorgánica se diga, de media, que... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? En un hospital. Y no sé si me he saltado la diapositiva, da igual, no puedo atrás. Pero que lo que decíamos antes de ese proceso, intervienen más de 100 personas, ¿no? Más de 100 profesionales, entre médicos y de todo, de diferentes centros, transporte, autoridades, un montón de gente, ¿no? Entonces, la labor del coordinador un poco, pues, como el director de orquesta, si pones de acuerdo a 100 personas para que se haga esto en el menor tiempo posible, pues es muy difícil, ¿no? Y estamos ya muy engrasados, muy entrenados, pero hay que hacerlo. Y ahí tiene que haber alguien que dirija un poco y que ponga de acuerdo a 100 personas para que trabajen en el mismo momento para un fin común, ¿no? Los tipos de donantes que os decía antes, pues hay donantes vivos, de órganos estamos hablando, prácticamente es el riñón, porque es la única donación que se hace de vivo. Se puede hacer hepática, y de hecho, pero ya se deja y se hace poco. Normalmente suele ser un trozo de hígado, bueno, de un adulto a un pequeño, ¿no? Entonces la mitad del hígado mío pues, podría servir para un niño, ¿no? Y de pulmón, que yo sepa en España no se ha hecho, pero se podría quitar un trozo de pulmón y dárselo a otro niño. Pero eso no se hace, ¿eh? La práctica habitual son los riñones, que tenemos dos, y si los dos funcionan, por supuesto, y está bien, con un proceso de estudio y demás, pues normalmente entre parejas,
sentimentales, matrimonios, ¿no? Pues, o familiares de consanguinidad, pues normalmente es donde se ofrece o se da un riñón de uno a otro, ¿no? Pero el gran pool son los fallecidos. Y fallecidos, como decía ahí, vamos a decir, se puede morir de dos formas, se muere de una nada más, pero bueno, se puede morir porque se apague el cerebro y porque después de un traumatismo, de una hemorragia o de un problema cerebral, el cerebro deje de funcionar a cero. No es estar en coma, no, es que deja de funcionar, eso tiene sus criterios y eso que... Entonces eso se conoce como muerte cerebral, ¿no? Y de ahí es de donde se sacaron y seguimos sacando la mayoría de órganos para trasplante. Pero después, en los años 2000, incorporamos la donación en asistolia, que lo seguimos haciendo y son las personas que se mueren no de un problema cerebral, sino un problema cardíaco, que es lo más habitual, que se para el corazón, porque sí, porque ya le ha llegado la hora, porque se retiran unas medidas que no son adecuadas, y en determinadas circunstancias esos órganos, si se está en un hospital, en un entorno muy preparado, pues se pueden utilizar para eso, ¿no? Y lo que hacemos los coordinadores, pues bueno, todo eso, desde que empezamos son muchísimas llamadas para poner de acuerdo a tantísima gente, explorar al posible donante, hacerle un montón de pruebas para garantizar que no tiene nada que se le transmita después a un receptor, poner de acuerdo a toda esa gente, busca un quirófano, medios de transporte bien aéreo, bien por terrestre, para después esos órganos llevarlos a donde se van a poner, porque muchas veces no se ponen en el propio centro, sino a muchos kilómetros, y vale. Y ya está. ¿Y qué es lo que se puede donar? De órganos ya lo hemos ido viendo: el corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, y de tejido, pues lo que decíamos antes, las córneas, los huesos, las válvulas, los segmentos vasculares, la piel, todo eso se puede donar. Y lo que hacemos en la coordinación, aparte de todo eso, muchísimas cosas más. Da cursos, charlas como esta, pues relaciones con la prensa, bueno, sistema de biovigilancia del hospital, un montón de cosas. Bueno, que tenemos más trabajo aparte de trabajar con los donantes y los trasplantes, que ya es bastante. Bueno, también existe la donación de médula. Yo no quiero entrar ahí, pero recordad que no es la médula del espinazo, del líquido este que tenemos aquí, que digo porque hay gente todavía que se confunde, y es normal. Esta es la médula espinal, y es del sistema nervioso, y la médula ósea es el tuétano de los huesos, ¿no? Y ese tuétano que tenemos dentro de los huesos es rico en sangre, o sea, en células que van a ser las progenitoras de todas las células de la sangre, ¿no? Pues de ahí se extrae, o bien directamente de la médula, o ya ni siquiera pinchando la médula, sino haciéndolo como una donación de sangre. Entonces la sangre te la sacan por aquí, te hacen una serie de limpiezas y se cogen la célula que nos conviene y te devuelven la sangre, ¿no? O sea que todavía hay mucho más cosas. Y la donación de sangre habitual, que también es muy conocida y también es muy importante, ¿no? Porque sin sangre no podríamos, por supuesto, hacer trasplantes, se necesita una transfusión casi siempre en un trasplante, y en muchísimas cirugías. Y por último, y espero no haberme enrollado mucho, pues cómo ser donante, ¿no? Que es lo más importante. Pues bueno, hay un sistema que es, digamos, el legal, el garantista, que sería el registro de voluntades anticipadas, lo que es el testamento vital, ese del que se llama, pero pocas personas lo hacen, ¿eh? Se puede hacer en los centros sanitarios. En Cádiz tiene una oficina y eso es pedir cita y hacerlo, ¿no? Y un registro no solo para la donación, sino para cuando nos estemos con una enfermedad terminal o una serie de circunstancias, pues si quiere que se ponga un tubo, o que se mantenga con vida de forma artificial o que no, que se hagan medidas o que no. Y una de las opciones, después le preguntan por lo de la transfusión de sangre, casi todos los testigos de Jehová lo tienen hecho, porque ellos no quieren la transfusión de sangre, es una de las cosas que se pregunta. Y una de las preguntas es, una vez que llegue el momento, ¿quieres ser donante o no de órganos? Entonces, pues ahí no hay discutir. Si tú pones que sí, pues que sí. Y nosotros consultamos eso porque está en el registro, y si ponía que sí, pues... Digamos, esa es la forma más... poca gente lo hace,
porque hay que pedir cita, hay que hacerlo. La más habitual y la más efectiva, aparte del carnet, y que lleva el carnet está muy bien, pero no deja de ser un soporte, no tiene una validez legal, sino simplemente es un símbolo, pues si llevo la cartera, el carnet de donante y alguien lo ve, pues dice, coño, pues este quería ser donante, no, porque lo lleva. Lo más efectivo es la primera, hablando con la familia, con los conocidos y con gente de nuestro alrededor, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, y se supone, os digo yo que supongo que casi todos los que estáis aquí, pues a lo mejor pues estáis a favor de la donación. Y espero que después de esta charla mucho más. Y que tengan claro que el día que yo me muera, mi familia, pues tiene clarísimo, por supuesto, que si se dan las circunstancias, van a ser donantes, o vaya a ser donante. En la final va a haber un médico, como yo, que me entrevisto con la familia en una situación muy dura, porque va a ser el momento que se muere una persona, para preguntar eso, y que una familia puede decir que sí. Y creo que ya está, ¿no? Dale. Bueno, el mensaje es... Y yo creo que si queréis seguimos, y lo más importante ahora, si no preguntáis, pregunto yo, pero vamos, lo mejor es que preguntéis, no os quedéis con ninguna duda, y cualquier cosa que se pueda aclarar, tanto por mí como por los compañeros de la mesa, pues lo hacemos después, ¿no? Bueno, y ahora el siguiente. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la Hermandad de Huerto, ¿no?, pues la invitación para hablar de este tema, un tema que creo que viene súper bien traído, ¿no?, al año de la esperanza, ¿no?, porque qué mayor esperanza que el poder garantizar pues la vida, la supervivencia, como bien ha dicho nuestro coordinador de trasplante, a las personas que lo están esperando, a las personas que están temiendo pues precisamente pues, por no poder prolongar la vida más allá de la esperanza de encontrar una persona que le done un órgano. En ese sentido, yo vengo hoy como representante, como bien ha dicho el hermano mayor, bueno, pues de la hermandad de Medinaceli, que tuvimos, bueno, pues de forma casi un poco casual, bueno, los cristianos no creemos en la casualidad, no creemos en la providencia, y bueno, pues en el marco del 275 aniversario de la Archicofradía, en el año 2008, pues lo típico, ¿no?, tenemos que hacer un programa de actos, que aquí traemos un ciclo de conferencias, y pensamos en Susana Herrera. Muchos la conocéis, es la presentadora o la editora del programa de contenidos religiosos de Canal Sur, que acababa de escribir un libro, que tampoco sabíamos muy bien ni de qué iba, ni lo que era. La trajimos en ese año 2008 al antiguo patio del museo, y bueno, pues la verdad que aquello fue un mensaje, una conferencia pues que nos transformó profundamente desde aquel día y nos tocó la sensibilidad, porque es que el libro que esta señora había escrito pues contaba en un mensaje de esperanza, nunca mejor dicho, pues transformaba una historia dramática pues en un mensaje de esperanza que para ella le estaba sirviendo pues para darle sentido a su vida, y que se ha ido transformando y multiplicando en un mensaje de amor y de esperanza, en el que pues cerca ya de 20 años después pues lo estamos difundiendo y multiplicando cada año las hermandades en muchas partes de Andalucía, y en concreto en la parte que nos respecta pues en la provincia de Cádiz. Esta chica, Susana, pues había tenido un niño, y a los 7 meses, pues en un accidente de tráfico totalmente además tonto, de una rueda que se la revienta, pues el niño de 7 meses que iba detrás da contra una farola y entra en muerte cerebral, que es uno de los supuestos que como bien decía nuestro coordinador, pues era causa de poder donar. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Yo no soy padre, pero tengo sobrinos y lo pienso y me aterra, ¿no?, el pensar que te vengan a decir que tu hijo de 7 meses está en muerte cerebral, y que lo único que puedes hacer vamos, ya no por él, pero por los demás, es donar sus órganos. Pues ante esa decisión, ella y su familia y su marido deciden hacerlo, y gracias a esa donación, fue una donación múltiple, pues otros tres niños y niñas pues consiguen salvar su vida, ¿no?
Ella, que es cristiana, que es católica practicante, como ya he dicho, es la editora de los programas de contenidos religiosos de Canal Sur, Testigos Hoy, pues da un generoso sí en ese momento, en un momento tan terrible como el perder un niño de 7 meses, y bueno, a partir de ahí pues encuentra en escribir ese libro y en difundir ese mensaje de la donación, pues prácticamente su modo de vida y una forma, ¿no?, pues de volcarse y de ayudar a los demás. Esa conferencia, como ya digo, pues la gente que tuvimos la oportunidad de estar allí, nos quedamos prendados, ¿no?, de cómo esa madre, que había pasado escaso año y pico de aquello, hablaba con esa optimismo, con ese cariño y cómo intentaba, ¿no?, pues en vez de crear drama, al revés, ¿no?, pues dar motivos de esperanza y a los demás, pues nos hizo un guiño, nos hizo una interlocución de que ayudáramos, ¿no?, desde el mundo. Como ya digo, ya la presentadora de contenidos religiosos, pues veía el potencial de las hermandades y cofradías, y como que ya en Sevilla estaba haciendo algo con el doctor Pérez Bernal, que era el coordinador en aquel momento de trasplantes de Sevilla. Empezó con la hermandad de los gitanos, y la Virgen de las Angustias es la patrona de los donantes de órganos de la provincia de Sevilla, y empezó a picarnos, que en el año siguiente, en 2009, pues por primera vez, pues también en colaboración con el entonces, con el antecesor de Antonio Gordillo, que era el doctor Jiménez Moraga, y su equipo. Bueno, pues en el lunes santo de 2009, pues repartimos, se dio una pequeña charla justo antes de la salida, y se repartieron carnes de donantes en la salida, y se encendió por primera vez un cirio. En aquel momento no me acuerdo cuál fue el lema justo que se puso, porque cada hermandad pues establecía un poco el lema que buenamente entendía, más razonable, y bueno, a partir de ahí, bueno, pues se unificó para hacer un mensaje pues más claro. Se unificó al eslogan o al lema de lágrimas de vida. Incluso, bueno, pues una banda de cornetas y tambores de Utrera sacó una marcha, y la de Icon nos invitó, estuvimos en la presentación de aquella marcha. Y a partir de ahí hemos seguido pues todos los años con esa iniciativa, y a partir de 2014, bueno, pues en un intento, ¿no?, con un objetivo de no solo ser nosotros los que transmitiéramos ese mensaje y se quedara un poco circunscrito a la hermandad de Medinaceli y a sus allegados y a los hermanos que salen, pues se decidió empezar a seguir multiplicando ese mensaje de optimismo, ese mensaje tan necesario, ¿no?, de concienciar sobre la importancia de, igual que el mensaje no tan llamativo, ¿no?, que nos ha puesto Antonio en la última diapositiva. Bueno, pues nosotros siempre recordamos, ¿no?, una frase, una carta pastoral que hizo el recordado y por todos querido cardenal amigo, ¿no?, en el que decía: no te lleves al cielo lo que puede hacer falta en la tierra, ¿no? Y pues, amparando y por ese mensaje cristiano, pues muchas veces hace años, ¿no?, había esa duda en el cristianismo y en los católicos, si el tema de la donación, si eso era estaba bien o no estaba bien. Y bueno, pues el cardenal amigo Vallejo no dudó, en aquel momento fue el primero, ¿no?, en ser un poco punta de lanza en este campo, y dar un mensaje claro de que mejor, ¿no?, y incluso comparándolo, ¿no?, que el primer donante de vida, ¿no?, a través de la resurrección fue el mismo Jesucristo. Como os digo, a partir de 2014 se empezó con esa campaña de multiplicación de ese mensaje. Las dos primeras hermandades de San Fernando que nos adherimos, hablo desde el otro punto de vista, fuimos precisamente en la figura, además que éramos hermanos mayores, Manu y yo, como Santo Entierro y Rocío, fuimos las dos primeras que en 2014 nos adherimos a esa campaña, y hoy en el 2025 podemos decir que son 30 hermandades ya, las que tanto de la diócesis de Cádiz como la de Asidonia y Jerez, pues formamos parte de esa campaña, en la que, bueno, pues cada uno los días de salida. En el caso de la hermandad de Rocío lo lleva en la carreta, tanto en las dos puestas que tiene de vela aquí como en la aldea, y bueno, pues muchas hermandades, ¿no? Igual Roberto hoy pues han hecho muchas conferencias, muchas charlas, ponencias, jornadas, en las que, bueno, pues siempre tenemos, gracias a Dios, pues la colaboración inestimable de la coordinación en la figura de Antonio Gordillo. Y bueno, y esperemos que podamos seguir creciendo. A instancias de Susana, ¿no?, como madre de donante,
y también pidió la colaboración, tanto la coordinación como las dos asociaciones que también nos estuvieron acompañando los encendidos de vela, como fueron las de principalmente Alcer, ¿no? Que es la de enfermos renales, y no me acuerdo, unas dice más complicadas, TPEC, o no sé qué, que son las de enfermos hepáticos. Pues lanzaron una petición al Obispado de Cádiz, y desde el año 2013, bueno, pues los titulares de la Hermandad de Medinaceli, nuestro Padre Jesús de Medinaceli y María Santísima de Trinidad, son los patronos de los donantes de órganos de la provincia de Cádiz. Y bueno, ese fue un poco, ¿no?, quizás el revulsivo para decir, bueno, pues esto tenemos evidentemente que no quedarnos nosotros solos, ¿no? Tenemos que intentar que esto sea un mensaje que llegue a toda la provincia, y fue esa campaña que se empezó en 2014 y que a día de hoy pues sigue sumando todos los años. Son 1, 2 o 3, depende las hermandades que se van adhiriendo a esa campaña. Y por mi parte poco más, agradecer de nuevo a la hermandad que plantee este tipo de temas. Yo creo que, bueno, que todos estamos deseando escuchar a Jaime con su testimonio en primera persona, que seguro que nos va a llenar a todos. Muchas gracias. Bueno, antes que hable yo, vamos a escuchar un testimonio de una persona que ha vivido la parte contraria a mí, de la donación de órganos de un familiar, que no ha podido estar aquí y ha grabado un vídeo. Una cosa, ¿no? Por si se me olvida después, la ha explicado muy bien él. En el cristianismo, catolicismo, apostólico, romano y eso que somos todos, ninguna duda con la donación, no solo por el cardenal amigo que lo hizo en su, sino los papas anteriores tienen escritos, encíclicas y demás que promueven la donación, o sea que eso ninguna duda, ¿no? Y dentro de todo eso, ninguna religión en el mundo prohíbe la donación, ninguna religión ni creencia, ninguna, excepto que nunca sé muy bien cómo, porque no son hindúes ni no sé cómo se llaman. Bueno, en Japón hay una especie de religión, no sé, sí, religión, pero ellos no creen en la muerte encefálica o la muerte de eso, sino que creen que uno está muerto, pero ya a los 3 o 4 días, vamos, cuando ya uno huele, ¿no? Entonces, vamos, más o menos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no se puede hacer donación, ¿no? Obviamente. Entonces, quitando eso, que por sus creencias eso, ninguna religión ni ninguna creencia va en contra. Incluso los testigos de Jehová, que no quieren transfusión sanguínea, porque ellos no admiten la transfusión para ellos, sí aceptan la donación y el trasplante, porque ahí podemos discutir, pero bueno, cuando el órgano se extrae se le quita toda la sangre, al cuerpo se le quita la sangre, los hematíes y todas las células se hace una limpieza con sueros y unos líquidos de preservación y demás para que después aguante esas pequeñas horas entre que se saca hasta que se le pone a una persona, y por eso no lleva sangre, ¿no? Entonces yo por eso digo que nada, ni islámico, ni las grandes religiones, por supuesto, y vamos a ver creencias como gitanos, ¿no?, que son una etnia así un poco, porque tienen sus ritos y sus cosas, tampoco, ¿no? Pueden decir sí, que no, más eso, pueden ser, pero no hay ningún problema, ¿vale? Y por supuesto, los que estamos aquí, que somos todos cristianos, practicantes, creyentes, cero duda con la donación, ¿vale? No se escucha. Ahí está. A ver, vamos a ver. No, eso es el audio, ¿dónde está? No, esto es con la luz, ¿no? Y está ahí el volumen, y aquí. Pero aquí está puesto. Está a tope. Aquí, mira, aquí, Aquí, ya. Parece que está quitado el sonido. Súbelo. Ahí. Esto ha Es vuelto que un poco siempre loco. está... Súbelo lo que pueda. Espérate, súbelo. Voy a subirlo más. Es que el ordenador va... Ahí, el 100%. Por los principios. Compañera Carmen Alba, voy a estar federal de Silitina. Hace unos días mi compañera Carmen Alba me comentó un poquito
la charleta que esta hermandad del huerto iba a hacer sobre la donación de órganos. Y primero agradecer que se cuente conmigo, ¿no?, para aportar este pequeño granito de arena, o en este caso aportar mi voz para dar mi punto de vista y mi experiencia sobre lo que es el tema de la donación. Agradeceros que me escuchéis este ratito, espero no enrollarme mucho y ser lo más sincera posible y decir que lo que diga lo voy a decir con esto. Como veis, yo soy profesional de la salud, conozco a Carmen porque trabajamos juntas en la unidad de cuidado intensivo de Puerto Real. Lamentablemente ahora ya estamos separadas, pero bueno, sigo trabajando en la unidad de cuidado intensivo de Puerto Real. Y bueno, mi vertiente es un poco más compleja quizás de lo que se espera, ¿no? Porque yo tengo tres vertientes de lo que pienso sobre la donación de órganos, de mi experiencia, ¿no? La primera, bueno, pues trabajo en una unidad de cuidado intensivo y lo vivo muy a menudo. Segundo, tengo un familiar que ha sido receptor de 2 pulmones que, gracias a Dios y a un angelito que se fue al cielo y le dio sus pulmones, puede seguir respirando, que es mi tío. Y la tercera, y no menos importante, evidentemente, es que mi madre es uno de esos angelitos que se fue al cielo regalando vida. Mi madre es la hermana de esa persona que recibió los 2 pulmones, que fue mi tío. Entonces tengo como un poco un abanico súper amplio de la percepción de lo que es la donación de órganos y demás. Pero bueno, yo vengo a contar mi experiencia ni como profesional, ni como sobrina del receptor. Yo vengo a contar la experiencia que falta en este momento, en este caso, que es la experiencia o el punto de vista de familiar de donante. ¿Vale? Me pregunta cómo te sentiste en el momento que llegó ese momento, en el momento que llegó esa pregunta, o qué sientes ahora. Son cosas muy complicadas, pero bueno. Yo explico un poquito mi caso. En mi caso yo perdí a mi madre parcialmente, porque yo digo que no la perdí del todo, porque ella sigue viendo por otros ojos, respirando por otros pulmones. Hay otro corazón, que aquí lo veo tatuado, que sigue latiendo, pues la mamá sigue latiendo. Y ella no está físicamente, pero está en otras vidas que gracias a Dios puede seguir, gracias a ella y gracias a tantas personas que son tan bondadosos, tanto ellos como su familia. En mi caso, bueno, mi madre tuvo un ictus hemorrágico, se fue prácticamente de un día para otro, y cuando llegó el resultado del TAC tan desfavorable, a mí y a mi familia no llegaron a proponernos ese tema de donación, porque nosotros no dimos el tiempo para que ellos no lo propusieran, ¿vale? Evidentemente, trabajando en una unidad de cuidado intensivo como trabajo, cuando nos dieron el resultado del TAC, que era tan desfavorable, fui yo personalmente la que propuse esa opción antes de, no le di tiempo a la unidad de cuidado intensivo, en este caso de Puerta del Mar, a que me preguntasen a mí, ni a mi padre, ni a mi hermano, nos hiciesen esa pregunta de ¿quieres que tu madre sea donante de órganos? Fuimos nosotros los que adelantamos un poco ese trabajo, ese proceso, y esa pequeña espera que a veces puede ser un poco larga, pero que ya digo yo que merece la pena. ¿Por qué teníamos tan claro de eso, de que ella fuese donante de órganos? Evidentemente, 1 año y medio antes habíamos tenido la recepción de los pulmones que dio a mi tío, ¿no?, a su hermano. ¿Por qué lo teníamos tan claro? Porque es un tema que hablamos en casa como un tema normal. Lo principal es que vuestra familia sepan qué es lo que vosotros queréis. ¿Qué es lo que vosotros queréis? Porque hay veces que no se habla de este tema porque se piensa que es como un tema, es que estamos hablando de muerte, es que estamos hablando de no, pero ese tema lo tenemos que saber porque son vuestros familiares los que van a decidir si van a decir ese sí o ese no. Cuando le proponga el equipo de cuidado intensivo o la coordinación de trasplantes, le proponga que si tu familia puede seguir dando vida, ¿no?
Entonces es súper importante que hablemos de este tema con nuestros familiares diariamente, salga el tema y sepan qué es lo que nosotros queremos. En nuestro caso sabíamos perfectamente cuál era la voluntad de mi madre. Y el trato, aunque nosotros lo hubiésemos propuesto, ¿no? Que siempre es duro, es fuerte, ¿no? Que de un día para otro desfarte. Pero el trato en mi caso del Hospital Puerta del Mar, el doctor Antonio Gordillo, que no se acordará de mí, pero a mí no se me va a olvidar nunca la cara y la paz que te da ese hombre en ese momento tan difícil. Olga, que fue una de las intensivistas que fue la que estuvo nosotros en nuestros últimos momentos con ella. La unidad de coordinación de trasplante de Puerta del Mar fue, como tantas otras, el trato que nos dieron fue excepcional. ¿Qué sientes cuando ya te dicen que ya no está, ¿no? Porque su cuerpo físicamente está, pero es un momento que hay que se pone fin? ¿Qué se siente? Se siente paz. Se siente paz porque sabe que se ha ido. Es un duelo raro, complicado, ¿no? Porque sabe que tu familia se ha ido, pero se ha ido haciendo bien, se ha ido salvando vidas. Entonces, esa paz que se siente es inexplicable, es inexplicable. Yo estoy feliz de que ella se fuese dando vida, porque primero que sé que es lo que ella quería y lo que yo quiero para mí. Yo lo hablo en mi casa, no es un tema tabú, lo que hablamos de cualquier otra cosa, hay que hablar de nuestras voluntades, que también existen las voluntades anticipadas, ¿sabes? También se puede hablar del tema de las voluntades anticipadas. Porque la paz que se siente, y lo pienso tanto yo como mi familia, y como a raíz de todo esto, ¿no? Hemos tenido contacto con personas que han sido receptoras, con familiares de donantes, sienten lo mismo que nosotros. Los receptores son las personas más agradecidas del mundo. ¿Por qué? Porque viven gracias a estos angelitos que salen en el cielo para darle su vida. Un trocito de ellos. Y la familia de los donantes, es que es maravilloso escuchar que piensen lo mismo, exactamente lo mismo que tú. Hay familias de donantes que son de personas muy jóvenes, de niños. Yo a lo largo de este camino me he ido cruzando con unos y con otros, y siempre la palabra es: siento paz de que mi familia se ha ido regalando lo más bonito que se puede dar, ¿no? Su vida. Así que esta charla, este coloquio que vaya a hacer en este día, en el que yo no puedo asistir por motivos personales, yo doy las gracias de que se siga dando voz a este tema, porque creo que somos Andalucía, España, somos los que más concienciados estamos en el plan de la donación de órganos, sangre y tejidos. También tengo que ser donante de sangre, de todo. Y eso, que en vuestra familia es súper importante que sepas cuál es vuestra voluntad, porque siempre pensamos que no nos puede llegar el momento, y no pensamos, pero me llegó, y tuve que decidir, y tuve que dar un sí, y es lo más bonito que pude hacer, dar el sí de que ella fuese un angelito que fuese dando vida a tantas personas. Así que nada, agradeceros que me hayáis escuchado este poquito, espero que me hayan explicado bien, ya yo me corté un poquito, y muchas gracias, dad voz, y un besito para todos los receptores y para todos los angelitos que están en el cielo y para todo el equipo que está ahí. Un abrazo enorme. Bueno, es que se ha perdido la pantalla. Poco que... La verdad que no me acordaba, la verdad que no me acordaba de ella. No. Me lo dijo vuestro hermano mayor, que iba a hablar con una chica, pero no, me había dicho que no sabía, que no había podido venir, pero bueno, lo ha explicado fenomenal. Y yo creo que poco se puede decir a lo que... Porque
de todo lo que hemos hablado, el primero yo, la charla que menos importancia tiene es la mía, en orden, la segunda, pero las que más importancia tienen son esta y la siguiente, ¿no? Y la última, ¿no? Que son la verdadera razón de todo lo que hablamos hoy, de todo lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. Y ahora comentaremos alguna cosa de lo que haya dicho y eso, y sobre todo preguntas, ¿no? Venga. Jaime. Bueno, pues yo voy a contar un poco mi experiencia. No hace falta que me presente, y aparte la sabéis todo el mundo, porque prácticamente entre vídeos que hice de experiencia y que aquí los conocemos ya todo el mundo, pero bueno. Bueno, a mí hace 11 años, este mes de mayo, justo hace que me dio una taquicardia ventricular, que estuve un mes liado, 200 pulsaciones durante una hora. Me detectaron que tenía en el corazón que tenía una parte dilatada. Ahí me hicieron pruebas, estuve un mes en el hospital y bueno, mi vida prácticamente cambió, tenía 20 años. Y lo único que dejé de hacer fue deporte prácticamente, mi vida fue normal. Ahora me estoy dando cuenta que no es una vida normal. Yo dejé de hacer deporte, la universidad, bueno, me creía que iba a ser más fácil. Bueno, eso es bueno. Tú tranquilo, que tenemos que ir contando tiempo. Te abro el agua. Soy de emocionarme fácil. No, hombre, la universidad, es verdad que me cogí el segundo curso y me pusieron muchas pegas y tuve que luchar. Pero bueno, la vida mía como que no cambió. Es decir, era hacer deporte, fue una vida normal, la gente se quedaba sorprendida. Incluso los médicos, como yo estaba yendo a Córdoba. Yo estaba yendo a Córdoba con las revisiones y las revisiones, bueno, me decían que todo seguía igual, que todo iba bien. Pero es verdad que tenemos a Nacho, que es cardiólogo, que ha hecho la residencia allí. Y yo hablaba con él y bueno, es verdad que todo ha ido bien durante esta serie de años, pero me decía que es verdad que la gente de allí decía que cómo hacía yo una vida tan normal. No, yo la he hecho toda mi vida, ustedes la habéis visto, la mayoría de aquí. El año pasado llega el momento, bueno, en el noviembre del 23, Dios me empieza a encontrar peor, me empieza a asfixiar un poco, no lo digo, eso es verdad, porque tiré para adelante sin decir nada, hasta el mes de enero. En el mes de enero me tienen que cambiar, yo tenía un desfibrilador implantado, por si me daban taquicardia, que el corazón no sufriera. Y en el mes de enero me tengo que intervenir para cambiar ese desfibrilador. A partir del mes de enero empieza una cuesta arriba. Que ahí fue la verdadera lucha. Fueron 4 meses donde pues tuve 4 veces en urgencia, 2 semanas en el Puerto del Mar, me dan el alta, retención de líquido, asfixia, bueno, los síntomas de una insuficiencia cardíaca normal, que yo bueno, llevaba 10 años que la tenía, pero no me había dado la cara. Y en abril me llaman de Córdoba, tenía mi cita y me dicen que me tienen que hacer protocolo de trasplante nuevamente. Me lo habían hecho 10 años antes, pero había salido todo bien. Entonces, ese protocolo me querían dejar allí el mismo día que fui a la cita, pero bueno, hablando con el médico me dio 3 días. Fuimos un jueves, volví el domingo, ¿vale? Para el protocolo. Me hicieron el protocolo para el trasplante y bueno, decidieron meterme en lista. El protocolo fue bastante duro
bastante regular. Estaba, bueno, lo puedo decir, lo sufrió Nacho. Estuve un día a punto de no contarlo. Una bajada de tensión. Y esto pues, poca gente lo sabe, la verdad, porque no lo he contado. Solo saben los que estaban conmigo. Una bajada de tensión que ese día, pues, incluso se pudo hacer el trasplante. Hay dos códigos, que es el código 0 y el código como el que yo estaba, que era el código 1, creo, que es un poco selectivo. El código 0 es de urgencia y ese día pues estuvieron a punto de tener que llevarme como código 0. Ese día se superó, se alargó un poco la estancia en el hospital. Fueron pues una semana más allí y me pusieron un tratamiento para mantenerme. Se decide que me tienen que meter lista de trasplante, que es selectivo, que no corre prisa, que con el tratamiento me puede mantener. Y lo peor de todo, pues fue más sentimental que el trasplante. Yo sabía que tarde o temprano el trasplante tenía que llegar, porque el fin desde hace 10 años era ese. Y era lo mejor. Pero lo peor de todo es que yo me he casado un mes después del día que me dicen que me tienen que meter lista de trasplante. El problema fue más sentimental que de idea, porque los nervios los tenía ya y los tenía asumidos. Y estaba ya muy listo y muy planteado que yo el trasplante tenía que llevarlo a cabo. Pero a día de hoy me alegro de la decisión, porque hombre, me voy a casar este año y lo voy a celebrar como tengo que celebrarlo. El año pasado no hubiera podido disfrutar de la boda, igual que no estaba disfrutando de prepararla, pero este año sí lo voy a disfrutar. ¿Vale? Me mantienen con un tratamiento que la verdad que me vuelve a dar vida, me vuelve a dar la situación que yo tenía antes de estar en enero, ¿no? Vuelvo a lo que yo estaba antes, con unas restricciones porque no podía conducir, no podía estar solo, tenía riesgo de que me diera una taquicardia y me dio un día y te desmayas, te da un síncope, te tienes que ir al hospital, te asusta porque no puedes estar solo, tienes que estar con gente, acompañado. Pero la espera no se hizo larga, la verdad. Tampoco he tenido que esperar mucho. Tuve que esperar 6 meses para el trasplante. Fue en abril, me meten en la lista y me llaman el 1 de octubre, el 30 de septiembre por la noche. Y ahí es lo que quiero llegar a contar, importante, que ya, bueno, creo que puedo contarlo ya aquí. Aunque tenga la voz como la tengo, puedo contarlo aquí. Me llaman a las 6 de la tarde, 6:30. Yo, bueno, cuento con la suerte que tengo un enchufado allí. Y me llama antes que el cardiólogo que me tenía que llamar. Me llama y me dice: Jaime, prepara la mochila porque te van a llamar dentro de media hora. Bueno, yo voy a ser sincero porque estaba comiendo pipa, ¿vale? Estaba comiendo pipa, se lo digo a mi mujer en casa y digo: me ha llamado Nacho que en media hora me va a llamar el cardiólogo, que nos vamos para Córdoba. Se puso nerviosa, vale, vamos a preparar las cosas y yo en ese momento pues había que recoger ropa de la azotea porque me iba de casa y no sabía cuándo iba a volver. No le iba a dejar así que me fui a recoger la ropa, tan tranquilo, la verdad. Dejé las pipas, recogí la ropa, cuando bajé llamé a mi madre, llamé a mi hermano y me dice: pero tú cómo estás tan tranquilo. Digo: bueno, no tengo nada que preparar, solo me tengo que ir, tampoco tenía que coger una zapatilla y un cepillo de dientes. Y nada, el camino a Córdoba, yo en ese momento era el que más tranquilo estaba. De hecho, en septiembre volví un poco a entrar en la vida de la hermandad, que cuando me metieron en lista, como tenía que estar acompañado, no podía estar con mucha gente, no me podía poner malo. Y en septiembre, como veía que no me llamaban, volví a entrar un poco en la vida de la hermandad y me metí con el grupo joven a organizar torneos de pádel. Y los dejé colgados. Además se lo dije, les dije: voy a preparar con ustedes el torneo y cuando llegue el momento del torneo me van a llamar. Y me llamaron el martes y el torneo era el sábado. Entonces, bueno, y nada, el camino fue pues organizando un poco los temas que tenía que cerrar con el WhatsApp del torneo, de avisar de esto, de lo otro. Mi madre nervioso, mi mujer nerviosa y yo iba tan tranquilo.
Yo iba tan tranquilo que de hecho llegué al hospital súper tranquilo. Entré, te hacen todo el protocolo, te hacen, como tú has dicho, muchísimas pruebas, tanto igual que se lo hacen al órgano que tienes que recibir, te las hacen a ti. Llegué creo que era a las 9:30 y entré en el quirófano a las 2:30 y las 3 horas no hubo un rato para descansar. Eso era un enfermero una cosa, otro enfermero otra, ahora otro, ahora... Y la verdad que ese día, pues muy bien. Ese día lo recuerdo como volver a nacer. Sobre todo porque el único miedo que yo tenía no era la operación. El único miedo que yo tenía era cuándo iba a despertar. Pues claro, tú entras en la operación y yo iba tranquilo porque allí te dan mucha tranquilidad de que va a salir bien. Pero claro, va a salir bien puede ser o despertarte al día siguiente o despertarte dentro de 4 días. Y ese era el único miedo que tenía. Tuve la suerte de que estuve 12 horas dormido nada más. Yo entré a la 1 en quirófano y a las 1:30 de la tarde estaba despierto y a las 3 estaba hablando. Entonces, para mí fue una tranquilidad. Y después toda la recuperación ha sido perfecta y magnífica. La verdad que desde que el momento que salgo, vamos, me despierto en la UCI. Yo nada más que quería levantarme en la UCI y que me sentaran en el sillón, porque de estar tumbado ya al día y medio ya estaba cansado, me decían que me esperaba. Es verdad que también me levantaron pronto de allí del sillón y fue todo rodado. Estuve simplemente lo mínimo que podía estar en el hospital después del trasplante, que eran 21 días. A los 21 días me dieron de alta del hospital. Después viene un proceso de biopsia cada semana, después cada 2 semanas, cada 3, cada mes, para ver la posibilidad de rechazo que tiene con el tratamiento y viendo si está rechazando tu cuerpo o no. Y es verdad que yo no he tenido simplemente la primera biopsia, que es lo normal, tener rechazo, después no he tenido ningún rechazo. Y mis condiciones de vida han cambiado por completo. Yo tenía una vida normal, pero ahora me doy cuenta que tenía una vida adaptada. Yo ahora estoy haciendo, bueno, nada más que con el deporte que estoy haciendo, volver a lo que yo hacía con 19, 18 años. Bueno, estoy haciendo un poquito más. Y la verdad que estoy súper agradecido a esa familia que pues, en el momento más difícil decidió dar vida, porque al final es dar vida, a mí me ha dado vida. Y nada, aunque sea de esta manera y llorando y haciendo llorar, porque me conocéis, eso es lo que yo he vivido, ¿no? Así que no os puedo decir otra cosa. Qué difícil. Para nosotros. Para ti es peor, pero bueno. La verdad que ya os decía, ¿no? Eso está claro que las 2 charlas más importantes y las que llega a la audiencia son las de antes y sobre todo la de Jaime, ¿no? Que el resultado, como os decía antes, de esto, ¿no? Porque de nada sirve tener donantes si después no es para este fin, ¿no? Para que una persona pueda disfrutar de eso, ¿no? Yo por eso decía que si ya estabais convencidos, que supongo que la mayoría sí, cuando habéis entrado en esta sala, supongo que con esto os vais más convencidos todavía, ¿no? Y lo importante de lo que decía la enfermera, ¿no? De hablarlo, ¿no? Y os lo decía yo antes de cómo ser donante, lo más importante es hablarlo, ¿eh? Porque como alguien... yo cuando hablo con la familia en esa situación, porque claro, la mayoría de las veces cuando tú preguntas, nadie ha hablado de esto, ni por supuesto nadie tiene las voluntades, ni nadie se ha manifestado, vamos, la mayoría de gente pues no sé qué es lo que diría, entonces siempre digo a la familia lo mismo, pues tenéis que hablar por él o por ella, ¿no? Por tu padre, por tu no sé quién, por tu mujer, por tu hijo, porque como ya no está aquí, desgraciadamente, digo por la parte de la donación, pues tenéis que decir qué es lo que pensáis, porque como ya no se lo puedo preguntar a él, tenéis que vosotros que lo conocíais, sabéis, si yo le pregunto esto en este momento, ¿qué contestaría? Si eso ya está hablado de antes, pues entonces la respuesta está clara, ¿no? No habría ninguna duda. Y por eso es lo más importante, ¿eh?
Yo muchas veces cuando explico que, digo, pues vivimos aquí en una cultura muy arraigada en muchas cosas, en muchas tradiciones, en muchas cosas, eso de la muerte y de eso, afortunadamente vamos cambiando, ¿no? Pero siempre me acuerdo de mis abuelas. Las dos abuelas eran totalmente diferentes. Una murió hace poco y la otra hace muchos años, ¿no? Pero esto de hablar de la muerte parece en Andalucía y sigue siendo muchas veces un tabú, ¿no? Pero eso se hacía, porque mi abuela, la que murió hace un montón de años, se compró un nicho de esto en propiedad y se lo compró porque me decía, vamos, donde están enterrados mis padres y todo ahí. Y no podía ser ni muy bajo, porque allí había mucha humedad, ni arriba porque daba mucho el sol. Las cosas de las viejas, ¿no? Y decía, ¿y qué más da, no? ¿Y qué más da? Pero bueno, pero lo tenía clarísimo. Y todo el mundo, por supuesto, ella lo compró y eso. La otra, que murió esa no me compró nada ni eso, pero el día que murió le dije a mi madre, ¿qué hacemos? ¿La enterramos con...? No. Ella decía que no quería enterrarse con nadie, que ella sola. Esta era un alma libre. Entonces, todas esas cosas, pues, entra dentro de lo que hay que hablar, ¿no? Con la familia. Si te quiere incinerar, si te quiere comprar nicho de no sé qué, si que quiere que te hagan no sé qué, por supuesto, hombre, pues se supone que somos cristianos, católicos, pues, habrá misa, pero bueno, todas esas cosas hay que hablarlas, ¿no? Los que no son cristianos, pues si quiere que haya misa, que no haya misa, que haya flores, que haya no sé qué, que haya lo que sea. Pues en todo eso entra esto. Y el día que alguien pregunte, pues podremos decir, como decía la chica esta, la enfermera, ya lo teníamos muy claro, porque ya lo teníamos más que hablado, porque me supongo que tu familia, si el día que a uno de ellos le llegue el momento, por supuesto, y que sea lo más tarde posible, lógicamente, y tengan la posibilidad de donar órganos, pues siempre la familia de un trasplantado que van a decir. Si lo hicieron por mí, pues ahora sí, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo no puedo decir mucho más que eso. Y yo qué sé, si queréis preguntarnos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, pues no, tú eres el que dirige. Jesús. Quería preguntarte cómo es el momento de ponerte delante de una familia y proponerle si van a hacer... ¿Estamos preparados para eso? ¿Quién? ¿Yo o la familia? La familia en este caso. La familia no, y yo tampoco. Es que con calma y contemple para... Sí, pero mi personalidad, pero la procesión va por dentro. Hombre, afortunado. A ver, yo llevo muchos años ya trabajando, he dado muchísimas malas noticias en mi vida y las sigo dando, ¿no? Y bueno, en la facultad y en mi época menos, allí no te enseñaban muchas cosas de libros y eso, ¿verdad? Pero de hablar, nada. Ni de buenas, ni de malas, ni de ninguna noticia. Entonces, bueno, pues cada uno puede ir aprendiendo, ¿no? Y hombre, pues afortunadamente yo ya son muchos años y uno lo hace lo mejor que puede y sabe, ¿no? Y intenta transmitir pues, toda la serenidad, la tranquilidad y las cosas como os estoy diciendo, ¿no? Y cuando yo hablo con la familia, pues lo que estoy diciendo. Me dice, es que no lo sé, ¿no? Pues le explico buenamente lo que os estoy diciendo, sin más historia, ¿no? Y la familia no está preparada, lógicamente. Eso, bueno, salvo estas chicas y vosotros, desde hoy, pues, estáis preparados, pero, o sea, ninguno estamos preparados a que se nos muera un familiar, ¿no? Y por supuesto, cuanto más joven, peor, ¿no? Eso es así. Porque uno puede tener un cáncer y está muriéndose desde hace 10 años, pero el día que llega, a la familia le va a sentar igual de mal, ¿no? Que si es una cosa repentina. Al final uno nunca está preparado para estas cosas. Pero bueno. Y una cosa importante, en torno al 10% de las personas que fallecen en un hospital, menos del 10% pueden llegar a ser donantes. Date cuenta que no son muchos. Son, vamos a llamarle unos elegidos. Claro, una persona que muere en una circunstancia, si muere fuera del hospital no puede ser. Y si muere en el hospital porque tenga una enfermedad con unas determinadas condiciones, por supuesto cánceres en activo, pero con antecedentes no. O sea, de eso, de edad, todo eso, nos dedicamos los demás, nosotros que somos los que nos dedicamos a eso, a saber si se puede o no se puede, ¿no?
Pero claro, esa pregunta no se le hace a todo el mundo que fallece, ni en el hospital ni en la UCI, porque se tiene que dar una serie de circunstancias, que no la explico porque se queda para nosotros. Si uno da su conformidad en el registro de voluntad anticipada, ¿después los familiares se pueden negar? A ver, esa es una pregunta, esa es la pregunta del millón. Teóricamente no, porque eso es un registro, vamos, eso es como un notario, ¿no? Que un registro oficial y legal. Entonces, a ver, el que lo haya hecho es muy raro, que se dé esa circunstancia, te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando tú vas al registro, aparte de, no es solo para la donación, sino que hablábamos de un montón de circunstancias más que se te preguntan, tienes que nombrar, y normalmente se nombra al menos a un o dos representantes, y aparecen ahí en el registro. Pues fulanito de tal, que puede ser pues, tu mujer, tu padre, tu amigo, o un amigo, eso. Tú puedes nombrar a un representante al que tú quieras, ¿no? Con nombre, apellido y número de teléfono para localizarlo. O sea, entonces en ese momento vas a tener uno o dos representantes que además van a tomar la palabra legalmente por ti. ¿Que la familia se pone en contra? Es raro porque si ya la has hecho se supone que la habrá hablado también con tu familia, ¿no? Pero bueno, se puede dar la circunstancia de que haya conflictos familiares, que yo no me hable con mi familia y que yo haga una cosa y después aparezcan y digan lo contrario. Hombre, en ese caso, pues intentaríamos, lo normal es que la familia entre en razón, ¿no? Y hacer las cosas, y yo creo que eso pocas veces se dará o no se dará. Pero vamos, que legalmente, si tú lo has dejado por escrito y tienes además un representante o dos, porque se nombran dos, es que eso es lo que hay. Tu representante será el que tú hayas dicho y va a tomar la decisión que tú hayas tomado, y si has cambiado de decisión, pues la que estime. Venga, más preguntas. ¿Los órganos solamente son en España para España? ¿No hay ningún sistema internacional? Sí. A ver, habitualmente se quedan en España, pero es por la cercanía. Date cuenta que los órganos, depende del tipo de órgano, tienen un tiempo que se llama de isquemia, ¿no? De lo que aguanta sin sangre y fuera del cuerpo, ¿no? En el caso de corazón es el que tiene menos tiempo de isquemia tiene, que teóricamente son 6 horas, pero nunca se llega a las 6 horas, o no se debe de llegar. Y hay que sacar, entre que deja de latir el corazón, pues digo, tenemos aquí al mayor representante, desde que dejó de latir ese corazón en el cuerpo que estuviera hasta que se lo pusieron a él y arrancó, pues lógicamente no deben de pasar más de 6 horas. Probablemente no llegara, pues estaría en torno a las 4 horas. Es lo normal, digo, como medias y cosas, vamos, yo no sé exactamente, pero por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, claro, eso imagínate tú. Por eso os decía los aviones, la cantidad de historia que tenemos que liar para que ese corazón llegue en ese momento y que este señor esté en quirófano preparado. Pues claro, no lo van a preparar, lo prepararon mucho antes de que ese corazón saliera del cuerpo de eso, porque no da tiempo. Yo entré en quirófano a las 12:30 y el corazón lo pusieron a las 4:30. Claro. Bueno, creo, más o menos. Entonces todo eso, bueno, a lo que iba yo con eso. Yo estaba dormido. A lo que yo iba con eso, que desde el corazón, que es el que menos aguanta, hasta el riñón, que es el que más aguanta, y teóricamente se puede llegar hasta las 24, pero intentamos que no se llegue, pues hay que organizar y trasladar esos órganos, ¿no? Contestando a tu pregunta, que era lo importante. Los órganos se quedan dentro de unos criterios lo más cercanos posible. Los criterios también ha dicho él, los criterios los revisamos anualmente, los coordinadores de trasplante y los equipos de trasplante. Tenemos reuniones tanto nacionales como andaluzas, ahora hemos tenido varias de los equipos, y se acuerdan todos los años una serie de criterios. Está el criterio de urgencia cero o código cero, que es lo que él ha dicho, que eso existe en el corazón y en otros órganos, en algún otro órgano más, que es la urgencia que no espera.
como él estuvo en ese día que se puso tan malísimo y que lo metieron y lo sacaron, eso quiere decir, código cero es el primer corazón que salga en España era para este señor. Que fuera del mismo grupo sanguíneo, de la altura, bueno, eso tiene también una serie de perejiles, no puede ser de un tío de 2 metros, no le puede poner corazón de una mujer de 1,5 metros, porque no le va, ni al revés, ¿no? Entonces pues, llevan una serie de cosas, pero bueno, dentro de unas características, el primero que salga en España va para esa persona. Después está el código 0, otra cosa que hay, el 1, el no sé qué y el código eso. Y eso más o menos es lo que rige a casi todos los órganos. Entonces, lo que decía, trasladar el órgano que si yo tengo un donante, que ayer tuvimos uno, yo hasta que no voy avanzando con la donación, yo no sé a dónde van a ir los órganos. Hasta que no llega el momento. Por toda esa serie de circunstancias. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan lo más cerca posible siempre que no haya una urgencia cero. ¿Vale? Si ponte que si para este corazón yo hoy me muero, no es que yo soy cero negativo y tengo pues la hechura que tengo. Digo porque para el corazón es lo que más se pide, ¿no? Digo talle, peso y un poco la corpulencia y 2 o 3 cosas más y el grupo sanguíneo, ¿no? Y dicen, bueno, pues no hay ninguna urgencia, pues se quedaría probablemente lo más cerca, o en Sevilla o en Córdoba, que son los 2 sitios de trasplante que hay aquí en Andalucía de corazón, ¿vale? Y se elige pues el más compatible de eso, y se van al extranjero, que me he enrollado ya un montón, los que en alguna circunstancia, o bien de urgencia cero, o que aquí no tenemos un receptor, lo puedan utilizar en otros países. ¿Países cuáles son? Portugal, Francia e Italia, no más. Claro, pues después ya un avión es que es imposible, vamos, un corazón hacerlo a Francia y eso prácticamente es inviable. Pero pulmones y otros órganos sí. Pero claro, y lo va a mandar a Rusia, que no, vamos, entonces, pero bueno, se hace, ¿eh? Hay acuerdo de colaboración. Eso se hace mucho para los niños. Lo hacemos mucho en niños porque, hombre, afortunadamente en niños hay muy pocos donantes, pero también hay muy pocos que lo necesiten. Y después los niños, ahí sí es muy importante el peso y la talla. No es lo mismo un niño. Yo tenía un donante de 24 horas de vida, una donante, una chiquitina, son 3 kilos 200, que un niño de 10 años, ¿no? Entonces ahí juegan mucho con eso, ¿no? Y a lo mejor pues, en ese momento en España no hay ningún receptor compatible y si se oferta pues a Portugal o lo que te digo. Y eso van por avión siempre. Todo eso se hace en avión. Traslado de órganos, digo, pues son anécdotas que muchas veces le gusta a la gente conocer, ¿no? Nosotros trabajamos con el aeropuerto de Jerez y Jerez cierra a las 10 de la noche, habitualmente, 10 o 11 de la noche. Pero cuando tenemos donación y viene algún equipo de trasplante o tenemos que hacer algo, suelen prolongar y cierran más tarde para poder asistir a esto. O colaboramos con Sevilla, o sea, y después órganos como riñón que aguantan más, pues lo que hemos hecho es sacarlos, si los sacamos de madrugada, y va a ir a Barcelona en el primer avión que sale a las 7 de la mañana, se lo lleva nosotros, yo personalmente lo he tenido que llevar alguna vez, o el taxista o el que tenemos, va, se lo entrega al piloto y va en cabina el órgano y lo entregan en Barcelona, que hay otro que está esperando en un vuelo normal, en el vuelo de cualquier compañía, ¿no? Las compañías todas tienen el acuerdo, ¿no? Pero va en cabina, se le entrega personalmente al piloto y va en cabina en eso con el piloto y lo recoge el compañero de allí. Hombre, para no poner digo eso porque aguanta el riñón, aguanta. Entonces el corazón no, el corazón, como te digo, son aviones expresos, son aviones pequeñitos de estos reactores y hay una compañía aérea que trabaja para la organización y tiene sus contratos de eso y es un vuelo específico con un avión pequeñito y se desplaza tanto los que los van a sacar
como el órgano. Después, anécdota, que me gusta. El año pasado, anécdota, la Guardia Civil, una cosa que dices tú, pues la Guardia Civil más de una vez la he tenido que llamar, la Guardia Civil de aquí, y se portan estupendísimamente, como siempre, desde que se queda un equipo atascado en la autovía, en la autopista, y que van en el coche y hay que sacarlo. Teníamos una donación en este último, lo voy a decir, en Puerto Real, ¿no? Y total, que estaba el equipo de Córdoba en ese momento, estaba sacando un órgano que se iba a llevar para Córdoba y nosotros estábamos para otro de aquí, y una historia. Pero claro, lo importante, los que se iban de Córdoba van en coche. Entonces, pues, claro, se iba a terminar la extracción justo a las 3 de la tarde, que es cuando termina la carrera de un domingo de las carreras de Jerez. Y claro, digo, es que dice, no vamos a coger el atasco de Jerez y vamos a llegar a Córdoba, Dios sabe cuándo. Entonces, pues, tuvimos que llamar a la Guardia Civil, mandaron una patrulla de no sé dónde, y se pusieron en la puerta, le abrieron camino, y ya cuando pasaron los palacios, pues le dejaron vía libre y ya. Pues digo que de una donación un trasplante mueve, y anécdotas todas las que queráis, y muchísimas más, ¿no? Todo lo que se os ocurre. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, pues bueno, más reflejo de la esperanza que creo que no hay. Agradecer, bueno, a José Luis por habernos dado un poco esa vista del proyecto que la hermandad del Medinaceli comenzó. Además, agradecerle que después de su apretada agenda y su Yesla Rociero nos esté acompañando. A Cristina, que no ha podido estar, pero bueno, su testimonio pues nos ha dejado también esa pincelada que nos faltaba hoy. Y bueno, ahí me quedo, bueno, ya conocemos todo lo que hemos pasado y que aquí estamos de celebraciones. Y como no, pues Antonio por acompañarnos hoy, pues no nos conocíamos y a través de esto pues creo que nos ha ilustrado, y a los que le quedara alguna duda pues creo que ya se la ha quitado, y que si no es esa voluntad de ese carnet, algo o hablarlo en casa, seguro que todo saldrá bien. Como tú eres uno de los que se encarga de repartir esa esperanza, pues queremos que a la nuestra Virgen de Gracia y Esperanza, pues que te la lleve y que esté presente también en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.